Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con la presentación de la sesión de trabajo 4.1. ¿Cómo crear un sistema efectivo de sanciones? Esta conferencia se realizó en el marco de la Conferencia Global sobre Financiamiento Político y estuvo organizada por el Tribunal Constitucional en materia electoral. Esta mesa de trabajo contó con la participación del magistrado Pedro Esteban Penagos López de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como moderador Alberto Guevara Castro, coordinador de Relaciones con Organismos Electorales del Tribunal Electoral. Acompáñenos en la primera parte de esta sesión de trabajo. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión del día de hoy, el último día de los trabajos de la Conferencia Global sobre Financiamiento Político, Global Conference on Money and Politics. El día de hoy tengo el privilegio y el reto de moderar esta sesión sobre la implementación efectiva de un sistema de sanciones. Digo que es un reto y un privilegio porque, como verán, tenemos un panel muy nutrido, son 5 participantes de muy alto nivel y el privilegio consiste precisamente en la riqueza y diversidad de sus experiencias, por lo que, para no robarle tiempo a los expositores, me voy a permitir simplemente mencionar sus nombres y perfiles para que sepan quiénes nos acompañan el día de hoy. A mi derecha está mi amigo y muy distinguido profesor Daniel Tokaji, quien ha escrito extensamente sobre diversos aspectos del proceso electoral, con énfasis, por supuesto, en Estados Unidos, y cuya última obra refiere precisamente al tema de financiamiento de campañas en el Congreso de los Estados Unidos. Siguiendo en el orden, a mi derecha, el ministro Haroldo Brito, la Suprema Corte de Chile, quien además también tiene el perfil de judicial y el perfil de académico, experto durante muchos años también sobre la adjudicación de casos y el sistema de sanciones en Chile. Al centro de este panel, como anfitrión también de esta conferencia global, se encuentra con nosotros el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, quien no solamente tiene también el perfil académico en diversas materias, sino que cuenta con 4 décadas de experiencia en el Poder Judicial de México, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, diversas instancias dentro de la justicia electoral de este país. A su derecha tenemos a la actual presidenta de la Comisión Federal Electoral de los Estados Unidos, también una gran amiga de la comunidad internacional que reflexiona sobre los temas electorales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Y finalmente, el profesor Nikos Alivisatos, quien también tiene este perfil de múltiples actividades en la materia, ha vivido en carne propia también por sus actividades políticas previas a sus actuales actividades académicas en su país, en Grecia, y quien además es miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. A continuación, les quiero pedir por favor que les demos la bienvenida con un breve aplauso. Y con el reto también de mantener la dinámica de las sesiones anteriores, me presento muy brevemente. Yo soy Alberto Guevara Castro, soy coordinador de Relaciones con Organismos Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y quisiera iniciar esta sesión refiriendo a la pregunta original del panel: ¿cómo crear un sistema efectivo de sanciones? Esta pregunta tiene varios supuestos. Supone, por supuesto, que hay un estándar sobre un comportamiento lícito, legítimo de los actores políticos en las contiendas electorales y que debe haber incentivos positivos y negativos para mantener ese estándar.
Le hemos dado el enfoque desde el punto de vista de las sanciones, así que le pediría a Daniel, por favor, si puedes iniciar con una muy breve reflexión en 5 minutos sobre cómo conceptualizas tú un sistema efectivo de sanciones. Por favor, Daniel. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Quisiera comenzar agradeciendo a todos los organizadores, primero que nada, de esta conferencia. Es un gran honor estar aquí, no solo compartiendo nuestra experiencia en Estados Unidos, sino, mucho más importantemente, para aprender de todas las experiencias que cada uno de ustedes tan gentilmente han compartido. Debo asegurarles que en Estados Unidos tenemos mucho que aprender. Hablando de qué es necesario para implementar un sistema de sanciones efectivo, déjenme contestar la pregunta de manera más básica, diciendo que toma dos cosas. La primera, debemos de tener reglas efectivas en su lugar. Dos, debemos de tener un cumplimiento, un mecanismo de cumplimiento efectivo que incluya cómo se cumplen estas reglas y que cumpla estas reglas. Tristemente, en Estados Unidos, el día de hoy, no tenemos ninguna de estas dos cosas. No tenemos un sistema efectivo de reglas, en parte por nuestra Corte Suprema de Justicia, que ha sostenido que hay un derecho constitucional de gastar dinero para comprar acceso e influencia. No tenemos un sistema efectivo de cumplimiento por muchas razones, y estoy seguro de que la comisionada Ravel va a ahondar sobre esto. Los problemas se relacionan muy de cerca con la polarización enorme que existe en Estados Unidos, en donde los partidos más grandes, los republicanos y los demócratas, están divididos virtualmente en cada asunto de importancia, y esto incluye, por supuesto, la regulación del dinero y del financiamiento público. La Comisión Federal Electoral es una comisión que está eternamente dividida en los asuntos que tienen que ver con el financiamiento público en la política actualmente. Tengo un par de minutos más y quisiera añadir 2 puntos más, si me lo permiten. Cuando pensamos en una reforma del financiamiento político y la instauración de un sistema de sanciones efectivo, podemos desglosar este proceso de reforma. En Estados Unidos, y creo que en otros países de igual manera, podemos dividir esto en 2 generaciones de reformas. La primera generación involucra la corrupción tradicional, los sobornos, el intercambio explícito de dinero para favores políticos, así como el fraude electoral, compra de votos y embarazos de urnas. Estos problemas muy serios eran significativos incluso hace 100 años, hace 50 años, y todos lo sabemos. La segunda generación de reformas en financiamiento político involucra disparidades en acceso y en influencias. Y en este reino, Estados Unidos está haciendo un trabajo terrible. No de lo que se debe de hacer, sino de lo que se debe de evitar en términos de reglas y cumplimientos. ¿Por qué no lo dejo aquí? Gracias, Stan. Este fue una gran introducción. Ahora voy a estar cambiando de inglés a español. Simplemente asegúrense de tener sus audífonos. Quisiera continuar con esta definición del
problema con el doctor Olivisatos. Si pudiera explorar un poco más, Dan hizo una referencia a Estados Unidos. ¿Por qué no continúa usted? Voy a comenzar con el ejemplo francés. En 1993, marzo de 1993, las elecciones generales que tomaron lugar en Francia, con una derrota enorme de los conservadores, Jacques Lang, el muy exministro de Cultura, muy popular bajo la presidencia de François Mitterrand, fue encontrado culpable de gastar más dinero de lo que se permitía y no mantener su contabilidad de manera correcta. Fue la primera vez que una legislación relevante se puso en marcha en Francia y la publicidad, que es una de las claves en el cumplimiento de estas legislaciones. Bueno, él era un muy bien conocido, una personalidad muy conocida, un político muy conocido, y esto tuvo un gran efecto en conjunto con la publicidad. Mis colegas de Francia pueden confirmar esto, y desde ese día esta legislación se convirtió en algo normal, en algo común en Francia. Se involucró a la sociedad civil, quejándose, denunciando, etcétera. Entonces todos acordamos en que debemos de tener sanciones y que las reglas deben de convertirse en un hecho, y todos coincidimos en que el cumplimiento es otro problema. He escuchado la palabra impunidad al menos 10 veces en este seminario, y esto se refiere a todos los casos. ¿Cómo se puede enfrentar esta situación? Permítanme ponerles a su atención 4 puntos. Primero, establecer una variedad de sanciones. Necesitamos una lista de sanciones que vayan desde las más suaves, digamos, hasta las más serias. De las sanciones que hemos escuchado en este seminario, yo comenzaría con pérdida total o parcial de financiamiento político, o pérdida de reembolsos de gastos de campaña. El segundo, que es algo más serio, prohibición para lanzar candidaturas. El cuarto la cuarta sanción fue el caso de Lang, por ejemplo, en Francia. Este sería el extremo, la pérdida del registro de un partido político en específico. En lo que se refiere a las sanciones penales, yo tendría mucha reserva aquí, porque en mi opinión esto se relacionaría con comportamiento antidemocrático, solo en situaciones muy serias y extremas en las que podríamos decir que se violó la ley. Podríamos asimilar a una violación del juego democrático. En mi país, en Grecia, estamos enfrentando este problema específico por las acciones de un partido político pro-nazi, el Domo Dorado, que está en proceso judicial, y no hay un mecanismo, no obstante, para prohibir un partido político en específico. Veremos entonces cómo se desarrollan las cosas. Después de esta lista de sanciones, la segunda medida que es necesaria es relacionada con el principio de proporcionalidad, tomando en consideración a los candidatos y el pasado de los candidatos y los registros del partido político.
para establecer una especie de sistema de puntos para ir acumulando las diferentes violaciones de un candidato o de un partido para ser tomadas en cuenta y, por supuesto, monitorear el tercer paso, monitorear una autoridad de monitoreo que se enfoque en el financiamiento político de campañas y partidos políticos. Y 4, como abogado, yo insistiría en esto, no se ha subrayado como debe ser, según mi opinión, acceso al sistema judicial para las sanciones serias. No estoy hablando solamente de las sanciones administrativas, sino que cuando una sanción se vuelva muy seria, se legitimice, sobre todo dándole el poder a las víctimas en un tribunal de justicia. Y por último, pero no menos importante, este último paso, que podría ser el primero en vez del último, yo diría que para poder superar estas dificultades, yo invitaría al lanzamiento de un código de conducta por unas ONGs o por el gobierno mismo, en conjunto con este sistema de calificación para establecer buenas prácticas y anticipar que una ONG altamente respetada como la ACLU o cualquiera, Amnesty International a nivel internacional, en un partido, en un país específico, pudiera establecer también una lista negra, digamos, de nombres que pudieran violentar las leyes sistemáticamente. Esto podría hacer más daño que una sanción en una corte. Gracias. Gracias, muchas gracias. Nos llevas de vuelta a lo básico, como mencionó Daniel, el cumplimiento efectivo, las reglas efectivas, pero también importantemente, como se ha subrayado por otras organizaciones como IDEA Internacional, tenemos la necesidad de una lista, de un rango de sanciones. Hemos visto que estas sanciones deben de ser disuasivas, cumplibles y deben de ser una variedad. No sé si Ann pueda elaborar un poco más sobre esto. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos por llegar tan temprano el sábado. Me preguntaba por qué me habían invitado a este panel, porque como mencionó Daniel, la Comisión Federal Electoral no ha impuesto ninguna sanción sobre nadie, jamás. Entonces, probablemente no soy la persona más indicada para hablar de sanciones, pero sin lugar a dudas tengo ideas y más tarde vamos a hablar que antes de este puesto solía ser la presidenta de la Comisión Federal de Prácticas Políticas, que nació de una iniciativa de los electores y ahí hubo una gran variedad de sanciones muy efectivas. Entonces lo he visto de ambas maneras, este tema de las sanciones. Cuando pienso en un sistema efectivo de sanciones, pensaba en el primer día, en los discursos que estaba dando la gente de cuál es el verdadero propósito del financiamiento político en las campañas. Y eso es muy importante para mí, porque se refiere a la confianza que se debe tener en los gobiernos, pero también en que la gente sienta que puede participar en el proceso político. Claramente no deberíamos de tener un sistema de sanciones que va a impedir la habilidad de las personas de participar. He visto muy a menudo, y Dan mencionó algo relacionado con esto, a veces tenemos tantas reglas y es tan complicado cumplirlas
y las personas hacen errores, cometen errores sin darse cuenta. Se mencionó la proporcionalidad y esto es un gran problema en muchos casos. Es importante para las agencias regulatorias que están cumpliendo reglas y enfocándose en las reglas, que se aseguren también que no sean demasiado pesadas sobre un candidato, sobre el hecho de lanzar una candidatura. Sí tenemos muchas reglas entrelazadas, complicadas. Entonces, uno diría que es importante tener reglas, pero también la habilidad de ayudar a la gente a cumplirlas y a lidiar con estas cuestiones de sanciones por adelantado, creo que valdría la pena esa inversión. Que agencias y organismos participaran dando información sobre cómo cumplir las leyes, ya sea interactuando con la gente, como hemos hecho en Estados Unidos. Tenemos opiniones, consejos para personas que quieren saber cómo cumplir las reglas. Hay mucha información en línea sobre cómo cumplir las reglas. Muchas personas con las que hemos estado hablando, no hablamos de corrupción, pero muchas personas en realidad sí quieren cumplir con las reglas. Pero cuando hablamos de sanciones efectivas, primero que nada, debo decir que es muy importante que haya un mecanismo de cumplimiento que tome verdaderamente como serio este sistema. Vamos a hablar de esto después, pero también creo que hay un número de cosas que podemos hacer, pero una parte importante del mecanismo de cumplimiento es hacer el cumplimiento de manera expedita. Algunas de las cuestiones, los problemas se deben por retrasos. Si nos retrasamos demasiado después de una elección cuando ya no es de ninguna importancia para el público, las personas que están siendo sancionadas creen que es simplemente el costo de hacer negocios o su trabajo y dirán que no va a ser un sistema efectivo. Esa es la falla que he visto. Creo que una manera de hacer esto es teniendo un sistema fuerte de auditorías al principio del proceso en vez de después. Auditar no tiene las mismas implicaciones negativas que una investigación o que un cumplimiento de regla. Es por eso que es importante tener siempre estadísticas antes para asegurarnos de tener suficiente información declarada sobre las finanzas de una campaña antes. Y voy a hacer eco a lo que dijo usted, porque ayuda a tener una buena relación con la prensa, porque para muchas razones la notoriedad es tan mucho peor que cualquier sanción o pena o multa. Es por eso que se tiene que hacer de nuevo de manera expedita, porque puede ser algo descontada después, 3 o 4 años después. Es tan importante que los organismos que ayudan a cumplir leyes, que den información sobre las auditorías, los resultados de las auditorías y cualquier otro hallazgo y los hagan públicos, porque eso es lo único. Lo hemos visto muy recientemente en nuestra agencia. A veces sí cumplimos reglas y esto fue porque alguien fue tan flagrantemente ilegal en su comportamiento que ahora hay un llamado en el estado de esta persona para que renuncie, por ejemplo. Entonces es muy importante que haya publicidad. Sí, agradezco, no obstante, estar en el panel porque creo que es importante y también creo que podemos acuñar nuevas maneras de sancionar más allá de las financieras.
Muchísimas gracias. En efecto, el panel incluye también espacios en donde identificamos cosas por hacer, y creo que ha sido usted muy generosa en señalar que precisamente el caso de los Estados Unidos puede ilustrar otro lado, otra cara de la moneda. Pero quiero volver a una cuestión que mencionó el profesor Ali Bisatos y que se refiere al acceso a la justicia, en donde las premisas serían, primero, que hay una serie de reglas claras a las cuales los actores políticos se tienen que someter, y después que hay un procesamiento, digamos, de la violación a esas leyes o ciertas irregularidades, y que hay una agencia, que puede ser una agencia independiente en algunos países, la propia administración electoral o las cortes en algunos otros. Y por eso creo que es muy pertinente ahora darle la palabra al ministro Haroldo Brito para que nos amplíe un poco esta perspectiva sobre la aplicación de las leyes para hacer un sistema de sanciones efectivos. Por favor, ministro. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.